Y continuamos en Guiones y Guionistas con la serie de podcast que estoy dedicando a películas y series que son protagonizadas por un guionista. Y vamos a ir con una película cuyo protagonista está interpretado por William Holden. Y no me refiero a Sunset Boulevard. Aquí William Holden vuelve a hacer de guionista, pero tiene un final más feliz que Sunset Boulevard, no acaba muerto, sino que acaba besando a Audrey Hepburn. Me refiero a una película cuyo título original es Paris Where It Sizzles, que en España se llamó Encuentro en París, y en Latinoamérica París, tú y yo. Y en cursosdeguion.com ya conoces la escuela de guión más grande del universo, que tenemos ya más de 100 cursos. Bueno, pues hay una masterclass nueva que lleva por título Cómo crear un dossier de venta con inteligencia artificial. Y en esta masterclass lo que hago es lo que digo en el título, es decir, genero por un lado textos e imágenes a partir de un guión, ¿no? Meto el guión y nada, genero todos los textos de venta, genero imágenes para el dossier de venta, y luego con una plantilla de guión muestro cómo utilizar esos textos y esas imágenes para crear un dossier de venta. Y luego todo con un ejemplo real, con una película, la película que yo escribí en Movidraft, bueno, pues es la que utilizo para hacer todo el ejemplo. Ya está disponible la masterclass, ya sabes, todos los que estáis suscritos a la plataforma, vais a la zona de masterclass, ahí la encontrarás. Bueno, nos vamos con Encuentro en París, voy a denominarla por el título en España. Es una película dirigida por Richard Quine de 1964 y protagonizada, como te dije antes, por William Holden y Audrey Hepburn. Y es una película que está inspirada en otra que dirigió Julien Vivien, un francés que escribió junto con Henry Jenson, que son dos de los guionistas de la película que vamos a analizar hoy, que se llama La Fête à Henriquet, que es de 10 años antes, la fiesta de Enriquet, y que bueno, va sobre dos guionistas que les censuran un guión, una película, y tienen que escribir un guión en muy poco tiempo. Bueno, pues esto sería una versión de esa película. Vamos a leer la sinopsis. Richard Benson es un guionista de Hollywood que se encuentra en París para escribir un guión en un plazo muy ajustado. En lugar de trabajar, Benson se entrega a la buena vida parisina hasta que se da cuenta de que solo le quedan 2 días para cumplir su compromiso. Desesperado, contrata a Gabrielle Simpson, una joven secretaria, para que le ayude a escribir el guión a contrarreloj. A medida que Benson y Simpson trabajan juntos, imaginan diversas tramas y escenarios posibles para la película que están creando, parodiando los clichés de los géneros cinematográficos. Esta colaboración lleva una serie de situaciones cómicas y románticas mientras ambos personajes desarrollan una conexión personal, ¿no? Te puedes imaginar que se lían. La película es conocida por su enfoque metacinematográfico y su tono ligero, convirtiéndose en una encantadora sátira del mundo del cine. Te voy a dejar el tráiler para que lo veas, está en YouTube. Yo vi la película en Filmin. Bueno, comenzamos analizando el título. Voy a analizar obviamente el título original, que es Paris When It Sizzles. Sizzles es como chisparreteo y se refiere a esa atmósfera que vive París en verano. Esto está ambientado pues para el 14 de julio, que es allí la fiesta en París, y claro, ese ambiente de gente en la calle divirtiéndose es el que se refleja en la película. También tiene el doble sentido con esa cosa de chisporroteo de la creatividad, ya que la película va sobre un guionista, bueno, y la secretaria juntos creando una película, o sea, creando un guión, con lo cual habla mucho de creatividad y de cómo escribir guiones, ya que, bueno, pues los protagonistas se dedican a eso, a imaginar distintas opciones, ¿no?, de lo que es una historia, que al fin y al cabo es lo que va haciendo un guionista cuando crea la historia. Nos vamos con el contexto. La historia, como te decía, pasa en París y el protagonista es un guionista de Hollywood que está viviendo esa ebullición de París. De hecho, tiene que escribir un guión en un tiempo limitado y, como se dedica a darse la vida padre durante unos meses, al final tiene que escribir el guión en 2 días tan solo, que es lo que le queda antes de cumplir el plazo. Y ahí es cuando contrata a Gabrielle, a la secretaria, que le ayuda a escribir el guión. Y luego parte también del contexto es la propia creación de las películas, la creatividad, los clichés de Hollywood, cómo se escribe una película, que eso es lo de cine dentro del cine, ya que a lo largo de la película vemos no solamente las 2 personas que lo crean, sino los 2 personajes protagonistas de la historia que están creando, que también están viviendo esa ebullición en París. El personaje protagonista es Richard Benson,
que es un famoso guionista de la vieja ola de Hollywood. ¿A qué me refiero con él, con la vieja ola? Que es un vividor, que es de los que piensa que hay que trabajar 5 días al año para luego poder vivir otros 360 dándose la vidorra padre, saliendo, fiesta, mujeres. Bueno, que es a eso me refiero con guionista de la vieja ola, porque vamos, los guionistas actuales no creo yo que haya muchos guionistas que vivan así. Y claro, se dedica a procrastinar hasta que le llega ya el deadline, quedan 2 días para que el productor vaya a París y le ha prometido un guión de 138 páginas que no ha escrito, con lo cual va a tener que luchar contra el reloj y escribir el guión en tan solo 2 días. Y ahí es cuando él contrata a Gabriel para que le ayude a escribirlo, a priori solamente que es una mecanógrafa, una secretaria, pero bueno, juntos se dedican a inventar la trama, los personajes, los escenarios, y se va mezclando ahí esa parte como de comedia romántica con todas las situaciones cómicas de eso, de generar la historia. ¿Qué guiones escribe Richard normalmente? Bueno, es un guionista de Hollywood, tiene algún éxito, ha escrito sobre todo comedias románticas y ahí es donde él se ha conseguido su fama. Y aquí lo que está escribiendo, lo que va a escribir, de momento solamente tiene el título, que es un título precioso, La chica que robó la Torre Eiffel. Y él, cuando ella le pregunta, bueno, ¿y qué tipo de película, qué tipo de historia? Él lo que le cuenta es, leo literalmente, un melodrama romántico de acción y suspense, con mucha comedia, por supuesto, y en el fondo un sustrato de comentario social. O sea que si te fijas, hace un mega cliché con todos los géneros y los mete dentro. Y a lo largo de la trama veremos, pues eso, cómo es un guionista que está trabajando bajo presión y cómo va generando pues los distintos escenarios, te explica la estructura, aquí hace falta un punto de giro, ahora el personaje tal, o sea, va contando todos los tópicos mientras los está creando. Por eso incluso para los guionistas es bastante educativo, ¿no? Por lo menos para entender los códigos básicos. La debilidad más grande del protagonista es la procrastinación. Como es un vividor, se dedica a procrastinar y, aunque le dan un anticipo y toma todo este dinero para que escribas un guión en 4 meses, él se dedica a darse la vida padre, va procrastinando hasta que ya es demasiado tarde y tan solo le quedan 2 días para escribir el guión. Y entonces ahí, bueno, pues tiene que escribirlo sea como sea, porque si no, tiene que devolver el dinero, con lo cual esa es su mayor debilidad, ¿no? La procrastinación o, bueno, un poco pereza. Y claro, él procrastina también porque no tiene una idea, con lo cual otra debilidad sería depender tanto de esa inspiración de ahora tengo la idea, me pongo a escribir rápido, muchísimo, ahora no tengo una idea, con lo cual me dedico a vivir y no escribo. O sea, depender tanto emocionalmente de eso, ¿no? De que tenga una inspiración o no. Y claro, su necesidad es dejar de procrastinar, ¿no? Y bueno, pues dedicarte a escribir ese guión que al fin y al cabo le quedan solamente 2 días para poder terminarlo y escribirlo entero. Y bueno, gracias también a que contrata a Gabriel y a la química que se produce entre ellos, y la química no solo a nivel de hombre-mujer, sino también a nivel de creativa, ¿no? Porque lo que uno dice, el otro tal, y juntos van creando la historia. Y en ese ir y venir entre los dos, él recupera un poco la pasión por escribir, ¿no? Y esas ganas de no solo terminar el guión, sino también de eso, de contar una historia. El arco de transformación del personaje está con ese inicio del personaje que es un procrastinador, vividor, que no tiene ninguna motivación, que no tiene inspiración para escribir, ¿no? Que es como empieza la historia hasta que contrata a Gabriel. Y luego, a partir de que se incorpora a Audrey Hepburn, él va recuperando su pasión por escribir, sus ganas por escribir, ¿no? Y se van metiendo en la historia y van creando la historia juntos, ¿no? O sea, que pasa de una pereza y procrastinación total a una máxima creatividad y que juntos escriben el guión y lo viven. Y el tema lo que hace es mezclar en el tema 2 cosas. Por un lado, la creatividad, ¿no? El cómo podemos crear una historia, mezclado con la comedia romántica. Porque claro, ellos dos no solamente escriben el guión juntos, sino que luego también los actores van a interpretar a los personajes de la historia que están creando juntos. Con lo cual hay un momento donde se está mezclando realidad y ficción. Y luego la parte de comedia romántica lo que hace también es explorar cómo 2 personas que están trabajando juntos pues tienen tienen tanto roce juntos que puede llegar a surgir el amor entre ellos, ¿no? O sea, de que están colaborando juntos, bueno, pues te surge el afecto y la atracción. Y ahora acercándolo al presente, ¿qué podemos aprender los guionistas de esta historia, de la película? Bueno, primero, obviamente, la importancia de los plazos. Aquí nuestro personaje protagonista procrastinador se tira meses sin hacer nada y cuando se acerca el plazo,
Bueno, pues ahí realmente es cuando se pone las pilas y consigue terminar. Con lo cual, bueno, nosotros la verdad es que yo lo digo mucho en los podcasts, es súper útil ponerse un deadline, ponerse una fecha límite de entrega. Si no la tienes porque no te han contratado para hacer tu guión, pues búscate un concurso, una referencia para decir, venga, va, tengo que acabar el guión antes de esta fecha. Ese tipo de cosas nos moviliza y nos ayuda a terminar. Otro aprendizaje, la colaboración creativa. Cómo realmente cuando tienes otra persona y uno va soltando una idea, el otro cuenta otra, y entre las dos personas juntos, bueno, como las ideas fluyen más, es todo mucho más fresco, estás confrontando continuamente las cosas que estás escribiendo, con lo cual, bueno, es bastante enriquecedor trabajar con alguien. También podemos aprender de ese juego metanarrativo, ese juego de cine dentro del cine que tiene la historia, ¿no? Por un lado, dos personas creando la historia y por otro lado, los personajes, ¿no? Y cómo una cosa va influenciando a la otra y la otra a la una. O sea, que un aprendiz de guionista, al ver esta película, puede aprender muchas cosas de eso, del proceso de creación. Y por último, la flexibilidad y adaptabilidad que tiene que tener un guionista por todos los cambios que van surgiendo, que sobre todo también cuando trabajas con alguien, ¿no? Cuando trabajas con alguien, pues tú vas diciendo algo, esa persona te modifica y tú tienes que ser una persona muy flexible para poder trabajar con alguien y también para poder incorporar todos los cambios en tu historia. Bueno, y ahora, para hablar sobre el guionista de la película, ya te he hablado antes de los dos, que son un poco los originarios de la película anterior, Juliette Duvivier y Henry Jensen, pero el guionista principal es el dramaturgo George Axelrod, dramaturgo y guionista, que es guionista de, atento, a algunas películas como Desayuno en Tiffany's, que es el que hizo la adaptación de la novela de Trumbo, y La tentación vive arriba, esa película, ¿no? Todo el mundo la recuerda por esa imagen de Marilyn Monroe que se le sube las faldas, ¿no? Que claro, esta película tiene un poco el tono de esas dos películas. De hecho, hay una escena en esta película cuando está creando la historia, que están todas las páginas en blanco, y le explica a ella cómo es la estructura de una historia. Bueno, dos chicos se conocen aquí, tal, que medio cuenta un poco la historia de Desayuno en Tiffany's como ejemplo. Y es un dramaturgo que se caracteriza por diálogos ingeniosos, muy divertidos y muchas réplicas, ¿no? Como muy ingeniosas y muy agudas. Y terminamos con algunas frases de la película. Hay un momento en que Richard dice: tengo una idea. La primera buena que he tenido en 4 meses. No es verdad. Hace unas semanas tuve una idea para dejar de beber, pero no salió en la foto. Obviamente como buen vividor, Richard le pega bastante a la botella. Hay un momento que está creando la historia con Gabriel que Richard le dice: ahora bien, el misterioso desconocido, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué sufrimiento, qué tormento causó la profunda tristeza que se oculta tras sus ojos? ¿Y por qué, ya que estamos haciendo preguntas, no hice caso a mi padre y aprendí algún oficio útil? Ahí aprovechando para meter una crítica al mundo de los guionistas. Otro diálogo, dice Richard: ¿y ese chico con el que tienes una cita el día de la Bastilla forma parte del proceso de crecimiento? Y ella le contesta: oh no, es solo un amigo, un joven actor en apuros. Y Richard dice: ¿un actor? Una relación trágica para empezar. Solo espero que no sea uno de esos actores de método que se rascan y murmuran y hacen muchas pausas, destruyendo así el ritmo impecable de la prosa del autor. Claro, aquí aprovecha para hacer una crítica a los actores del método. Y acabo el podcast con otra cita. Dice Richard: ahora, señorita Simpson, que hemos puesto en marcha las ruedas de nuestra trama e inflamado al público con un apasionado deseo de averiguar qué ocurre a continuación, no les culpo, yo también me muero por saberlo, podemos hacer una pausa para que unas cuantas páginas de cháchara, el tipo de cosas para conocerte, lo que hago tan brillantemente. Está todo el rato siempre jugando con la seducción con ella, con lo que escribe. Bueno, es una película, si podéis verla, vedla porque es muy, muy divertida. Nos vemos en el siguiente podcast.